Antes de empezar con el video, nos gustaría mandar nuestros calurosos saludos de cumpleaños a Milagros por el 15 de abril, Anielka por el 28 de abril, Maquis por el 29 de abril, María Ángel por el 2 de abril y a Guadalupe Rojas por el 13 de abril. Y ahora sí, sin más, espero que disfruten de este video. Capítulo 13. Lo siento. Teji se subió a la pretina del pantalón mientras salía del cuarto privado. ¿El encuentro había sido físicamente satisfactorio? Sí, pero él no se sintió del todo satisfecho, al menos no como esperaba. La chica, supuestamente experta en rumores, no tenía ni idea de lo que hacía su hermano menor. Peor aún, ni siquiera sabía quién era Teja, y eso lo sacó de quicio. Parecía que nadie tenía claro en qué andaba ese tipo. Siempre había sido callado, pero últimamente era como si la tierra lo hubiera tragado. Y Teji no podía evitar sentir que algo se cocinaba, y que él era el único que no sabía qué. Su amigo a su lado le ofreció un cigarro sin decir palabra. Teji lo tomó, pero ni la primera calada le sirvió para calmarse. ¿No es raro que tenga 23 y no haya estado con una mujer? Soltó de la nada. ¿Siquiera ha pisado un burdel? Su amigo lo miró con cara de ¿y ahora de qué carajos estás hablando? Mi hermano, aclaró Teji, y el otro alzó una ceja, recordando algo. ¿El mocoso al que siempre estabas golpeando? ¿El que parecía enfermo? Teji asintió. Ese mocoso ahora es más alto que tú y yo. ¿De verdad? Sí. Lo que no entiendo es cómo ese imbécil no se ha enrollado con nadie. Bueno, quizás sus gustos son distintos a los tuyos. Quizás le gustan mayores. No. Odio a las viejas. Me miran como si quisieran darme una lección. Es jodidamente molesto. Solo no te gusta que te den órdenes. Ya deberías saberlo, hermano. Hay gustos para todo hombre. Corea es un asco. Pero no puedo irme todavía. El viejo tiene que decidir pronto quién se quedará con la presidencia. Y no pienso dejar que ese bastardo de mierda tenga un solo centavo de todo lo que me pertenece. Todo será mío, dijo con los ojos fijos en el vacío y una expresión que mezclaba rabia con ambición. Todo estaba oscuro. No solo por la falta de luz, sino por la forma en la que el ambiente se sentía, sobrio, elegante y completamente vacío. Un salón amplio, sin muebles ni gente, sumido en sombras que parecían moverse solas. Teja estaba allí, apoyado contra la pared como si no supiera por qué había llegado o si alguna vez pensó en salir. Tenía el brazo expuesto y su tatuaje se alcanzaba a ver en la penumbra, aunque incluso eso parecía ajeno, como si ya no significara nada. No había tensión en su cuerpo, pero tampoco descanso. Era como si lo hubieran dejado allí, olvidado, sin energía para moverse, ni razones para hacerlo. Y de pronto la oscuridad comenzó a acercarse más. Unas manos femeninas, delicadas pero frías, cubrieron sus ojos por detrás. Una voz suave, susurrante, rompió el silencio. «Déjame escapar». El murmullo se mezcló con lamentos, como si alguien estuviera llorando en un rincón invisible. Luego, otra vez esa voz, más lejana, más líquida, como si viniera desde el fondo de un estanque. «Por favor, nunca permitas que tus emociones sean descubiertas». Teja tenía una herida en la mejilla, no sabía de dónde había salido, pero la sangre corría lenta, marcando un camino sobre su piel. Podía sentir cómo la oscuridad comenzaba a arrastrarlo. No luchó, no quería hacerlo. Pero entonces, una mano distinta apareció. No era como las anteriores, esta era cálida, tranquila. Tocó su mejilla con tanta suavidad que todo lo demás pareció detenerse. No hubo palabras esta vez, ni susurros, ni órdenes. Solo ese gesto sencillo que parecía decir, «Estoy aquí, no te vayas». La pesadilla se rompió, Teja abrió los ojos de golpe, pero no había pánico en su rostro. Estaba en su habitación, a salvo. El osito de peluche que Nageso le había regalado estaba presionado contra su cara. Llevaba puestos los guantes que ella le había tejido, demasiado grandes para el peluche pero puestos con cuidado. Teja lo miró durante un largo momento sin moverse, como si intentara asegurarse de que el sueño había terminado de verdad. Luego tocó su mejilla justo donde lo había hecho esa mano cálida en su pesadilla y sonrió. Una sonrisa pequeña, discreta, casi imperceptible pero genuina. No era como otras veces. Esta vez no se sintió atrapado al despertar. No sintió esa angustia que solía dejarle el sueño pegado a la espalda como una sombra. Esta vez se sintió tranquilo. Apretó el osito entre sus brazos y cerró los ojos. Todavía podía oler a Nageso en la tela del peluche, ese aroma tenue, suave, que le recordaba que ella existía, que ella había estado allí, cálido y agradable. Y por primera vez en mucho tiempo, Teja volvió a dormirse con paz.
El espacio que Kang Min-cheol había dejado tras su partida seguía sintiéndose grande para Na-Hae-soo, demasiado grande al principio, como si la soledad rebotara en las paredes. Pero con el tiempo, ese vacío empezó a sentirse cómodo, y con esa comodidad venía también un pequeño lujo. Ahora podía gastarse unos cuantos billetes en sí misma. Por supuesto, nada exagerado, solo pequeños placeres como esos calcetines gruesos que le calentaban los pies. También había logrado pagar las cuentas del mes sin problemas, y sí, las marcas de su juventud todavía estaban allí, las deudas, los recuerdos, las decisiones que prefería dejar en modo silencioso. Pero algo era distinto, incluso sin Min-cheol seguía respirando, y aprendía poco a poco a vivir. Eso sí, en medio de todas esas responsabilidades, una imagen volvía siempre a su cabeza como una notificación imposible de ignorar. Beon Tae-ha. Y una parte muy pequeña de ella, tan pequeña que casi se disculpaba por existir. Se decía que merecía un respiro, solo uno, un día. ¿Era tan terrible querer ser un poco codiciosa? No, por supuesto que no. Así que marcó el número de su trabajo con decisión y pidió el día libre. Mientras tanto, Tae-ha se preparaba para fingir estar enfermo para ganarse unos cuantos mimos. Sí, tenía pegadas varias compresas térmicas en la cara, cuello y espalda. ¿Su objetivo? Subir su temperatura para parecer enfermo. Y así, claro, hacer que Hae-soo la cuidara como aquella vez. Pero el guión cambió de un momento a otro sin que lo esperara. Na-Hae-soo salió de su departamento, lo vio allí esperándola en la entrada del edificio. ¿Esperaste mucho? Acabo de llegar. Murmuró él naturalmente, pero ella lo miró de reojo. ¿Estás ocupado hoy? Él negó. Entonces, ¿quieres salir conmigo? Tae-ha parpadeó. Esa no era la pregunta que esperaba. De hecho, su cerebro todavía procesaba el guión anterior, porque se suponía que ella descubriría que él estaba enfermo, lo arrastraba a su casa, lo arropaba, le hacía té, pero no. Ella estaba pidiendo una cita. ¿Así? Sin rodeos. Me tomé el día libre, continuó Hae-soo. Tengo que hacer unas cuantas cosas y pensé si no estás ocupado. Entonces, ella lo notó. El rubor, el calor evidente en su rostro. Oye, ¿estás enfermo? Tae-ha abrió la boca y negó con más rapidez de la necesaria. No, estoy perfectamente. Dijo, y con un movimiento rápido lanzó todas las compresas calientes a un basurero cercano, como quien se deshace de una evidencia comprometedora sin que ella lo notara. Caminaron unos pasos en silencio, el tipo de silencio que no incomoda, y Hae-soo pensó en su pasado, en lo que solía hacer con Min-cheol: escuela, karaoke, quedarse en casa y repetir. Nada de eso sonaba bien ahora, eran otros tiempos. Ella era otra persona y Tae-ha, bueno, un universo completamente distinto. Así que, ¿qué solían hacer los jóvenes de hoy en día? ¿Hay algo que tú también quieres hacer? Tae-ha la miró de lado, con esa media sonrisa que anunciaba todo tipo de travesura. Si te lo digo, ¿lo haremos juntos? Hae-soo asintió y sin esperarlo, él tomó su mano y sonrió. Ya no puedes arrepentirte ahora. Sí, fue una sonrisa de un niño que igual se sale con la suya. Frente a una hilera de espejos, un grupo de chicas se retocaba el maquillaje, hasta que una sombra enorme interrumpió la escena. Una de ellas, molesta por hacerle sombra, giró la cabeza con la jeta estirada, pero su expresión cambió en cuanto lo vio. Tae-ha con esa cara de modelo que no sabe que lo es, y con Hae-soo confundida y ligeramente incómoda por las miradas que recibía. Bueno, que recibía él en realidad. La olla de grillos no tardó en caldearse. Una de las chicas murmuró incluso que se aventaría por el número de ese chico, pero otra la frenó, notando a la mujer que lo acompañaba. Hae-soo lo escuchó todo, y aunque no quiso admitirlo, sintió una mezcla de incomodidad. No estaba segura. Lo único que sí sabía era que no entendía qué hacían allí. ¿Por qué vinimos a este lugar? Tae-ha se detuvo frente a una de esas cabinas de fotos automáticas. Solo quiero una foto contigo, para el recuerdo. Ella frunció el ceño. ¿No se supone que esas cosas deberías hacerlas con tus amigos? Entonces Tae-ha se acercó un poco más. Sus manos se deslizaron con naturalidad a su hombro para acercarla. Bajó la voz como si fuera un secreto solo para ella. Pero tenía muchas ganas de que nos tomemos una foto juntos. Sí, fue un golpe bajo. No por las palabras en sí, sino por la forma en la que lo dijo. Con esa carita de cachorro mezclada con una seguridad que la dejaba desarmada. Sabía que era una treta y aún así entró con él. Dentro de la cabina, Hae-soo seguía haciendo pucheros, labios fruncidos con cara de puff. Tae-ha la miró divertido y le presionó un dedo en la mejilla para hacerla sonreír. ¿Mi señora está enojada? Parece una ardilla. Ya deja, respondió tocándole la nariz con un dedo, y después, sin darse cuenta, ambos estaban jugando como dos niños atrapados en una caja mágica que no paraba de hacer clic. Rieron y la cámara lo captó todo.
desde la incomodidad inicial hasta la risa real que estalló sin permiso. Cuando salieron, Teja tomó las 2 tiras de fotos recién impresas y le tendió una. Una para ti, me quedaré con la otra. Ella la tomó sin decir mucho, aún con el calor en las mejillas, pero mientras ella guardaba la suya sin mirarla, él no podía dejar de ver la suya. Observaba cada imagen como si fueran diamantes en papel. Jesó lo miró de reojo. No dijo nada, pero en su cabeza pensó que él realmente era lindo. Y no lindo en el sentido superficial. Teja era grande, alto, casi tan ancho como una puerta. Pero allí estaba con sus fotos en la mano, sonriendo como si le hubieran regalado a un cachorro. Tenía ese aire de niño grande que se ilusiona con cosas simples, y eso para Jesús era terriblemente encantador. Y justo cuando estaba pensando en lo adorable que era, su mente la traicionó. La imagen saltó como una notificación no deseada. Teja mirándola desde la cama con esa expresión traviesa, intensa, ¿sí? De esa noche. Y sus mejillas se encendieron de golpe. Él la miró en ese instante, notando su rostro rojo como un semáforo, pero creyendo que se trataba del frío, sin sospechar en sus cochambrosos pensamientos, se quitó la bufanda sin pensarlo y la rodeó con ella. Luego, como si fuera lo más normal del mundo, le tomó las mejillas con ambas manos. ¿Mejor así? Y sonrió. Una sonrisa tan ancha como sincera, tan infantil como reconfortante, y sin saberlo, Teja estaba reparando algo dentro de ella, sin drama, sin reclamos, sin promesas vacías. Después de las fotos, Teja llevó a Jesó a una tienda de ropa. Le dijo que necesitaba su opinión sobre algo, aunque no especificó qué, y allí estaban, rodeado de percheros y luces blancas. Jesó miraba a su alrededor ligeramente incómoda. Ella no era precisamente una experta en moda. Su closet consistía en los mismos conjuntos sobrios, así que no tenía idea de qué tipo de consejo esperaba Teja de alguien como ella. Entonces, él se acercó con una blusa. Era bonita, de esas que te harían detenerte solo para tocar la tela. Jesó levantó una ceja. ¿Para quién es? Es para ti, Dijo Teja con esa tranquilidad irritante que a ella le costaba digerir. Jesó negó de inmediato. No lo pensó, fue instintivo. Él ya le había hecho un regalo antes. No quería que siguiera gastando dinero en ella, no quería deberle nada. Deberías gastar dinero en ti, cómete algo rico, cómprate unos zapatos o una chaqueta, no en mí. Pero Teja le restó importancia con una sonrisa despreocupada. Está bien, tengo dinero ahorrado. Y allí fue cuando algo se tensó en el aire. Esa frase era idéntica a la que le había dicho Min Cheol una vez, en otro momento, en otra vida. También le dijo que tenía dinero ahorrado justo antes de arrastrarlos a ambos al desastre. El recuerdo la dejó congelada. Quería negarse con más fuerza, pero justo entonces, la dueña de la tienda se acercó con esa habilidad mágica que tienen los vendedores para interrumpir en los momentos clave. ¿Estás buscando ropa para tu novia? Teja dijo que sí, Jesó dijo que no. Y la señora, como toda experta en ventas, decidió ignorar la disonancia y simplemente soltar una risa y un comentario que solo haría una mujer casada con más años de guerra que amor. Ay, querida, qué suerte la tuya. Mi marido no me compra ni un par de medias. Luego, dedicó a analizarla como si fuera un maniquí humano. Con ese tono de piel tan lindo, te quedaría un perfecto color perla, o lavanda, o azul humo. Y antes de que Jesó pudiera procesar algo, la mujer ya estaba trayendo pantalones, blusas, abrigos y hasta un nuevo vestido. Teja aceptaba todo como si estuviera jugando, mientras Jesó se debatía entre la vergüenza y el miedo a la factura final. La dueña, que ya había olfateado su resistencia, le dio el golpe final. Descuida, todo está al 70% de descuento, pero solo por hoy. Es una oferta especial, así que si no aprovechas ahora, y así. Jesó miró el pantalón que tenía en las manos. Lo consideró, lo dudó, sí. Lo deseó. Teja desde el otro lado sonrió de lado, con esa cara de quien conoce un secreto. Y es que tenía motivos. Todo había sido una trampa cuidadosamente planeada. Sabiendo que Jesús se negaría a aceptar cualquier cosa cara, Teja había llamado antes a Jay. Le pidió que pagara por adelantado y le dijera a la dueña que fingiera una oferta ficticia. La mujer lo había considerado una locura, pero no objetó. Total, dinero es dinero. Cuando salieron, Jesó llevaba puestas prendas nuevas, una blusa suave de color perla, pantalones pitillo negro y un abrigo beige. Vestir ropa nueva se sentía bien, cómodo, casi como si se mereciera algo bonito por fin, pero al mismo tiempo algo en su mente no la dejaba tranquila. Sabía que Teja hacía todo eso porque pensaba que estaba enamorado de ella, y sabía también que los sentimientos cambian. Una parte de ella temía que con el tiempo ese cariño se volviera molestia, que todo lo que hoy era ternura, mañana se transformara en un yo hice esto por ti. ¿Por qué? Porque ya lo había vivido. Aún así Teja parecía encantado.
Se ofreció a cargar las bolsas, caminaba con esa sonrisa tranquila de quien no espera nada a cambio, solo contento de verla aceptar algo. Pero Jesús no podía evitar sentirse inquieta. Cuando reciba mi sueldo el próximo mes, voy a comprarte algo, dijo con una seriedad casi contractual. Él negó con la cabeza, pero ella insistió. No puedo aceptar tanto sin devolverlo. Pase lo que pase, te lo voy a compensar. Solo ten paciencia. Y esta vez Teja no replicó. Solo la observó alejarse caminando con ese paso pausado que tenía cuando estaba decidiendo algo importante. Pero en su mente, Teja pensaba en lo mucho que le gustaría que ella simplemente se permitiera disfrutar, que fuera feliz sin sentir que debía pagar por ello. Pero también entendía que Jesús no era alguien difícil de conquistar, sino alguien difícil de merecer. Y eso, por alguna razón, lo hacía quererla más. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó ella sacándolo de sus pensamientos. Todavía es temprano. Dime, ¿a dónde quieres ir? Hay muchos lugares. Un día no basta. Él tomó su mano con naturalidad. Le gustaba esa sensación, pero más que eso, le gustó escuchar lo que vino después. Entonces podemos ir otro día. ¿Y si no basta ni siquiera con otro día? Bueno, haré tiempo. Y eso fue todo lo que necesitó para abrazarla. No podía evitarlo, no podía tener suficiente de ella. La necesitaba a diario, casi como si fuera aire. Oye, está bien, haré tiempo una y otra vez, sí, pero deja de hacer eso, me estás haciendo cosquillas. Se rió ella empujándolo un poco cuando él frotó su cara contra la suya. Teja tiró suavemente del cuello de su nueva blusa, dejando expuesta una pequeña marca en su piel, que él mismo había dejado allí, como si con eso pudiera asegurarse de que algo suyo realmente se quedaba con ella. Sí, con esa mezcla extraña de orgullo y miedo, porque había algo en la forma en la que Jesús lo miraba, en cómo le sonreía de vez en cuando, en cómo se resistía a necesitarlo, lo que lo hacía sentir privilegiado, pero también temporal. Ambos continuaron su paseo, se detuvieron en una cafetería, probaron postres demasiado dulces, bocadillos demasiado grasosos y después visitaron un acuario que olía a humedad y a infancia. Caminaron sin rumbo y sin prisa, al punto que a Jesús empezó a dolerle los pies. Ay, pero cómo es que él se veía igual. La resistencia de ese chico era indiscutible y Jesús ya lo había probado de primera mano. Y en un momento ella le pidió que la esperara. Iba a ir al baño, pero mientras tanto, sin que ella lo supiera, Teja fue abordado por una chica de su edad, de rostro llamativo, que se le acercó con confianza preguntando si se acordaba de ella. Para cuando Jesús volvió, lo encontró rodeado. No estaban haciendo nada malo, no tocaban, no flirteaban abiertamente, solo hablaban, pero igual se quedó parada unos pasos atrás, observando. No sabía si acercarse, si fingir que no le importaba o marcharse antes de que él notara que la había visto. ¿Eran celos? Fue algo peor que eso. Era ese tipo de pensamiento que llega cuando menos se necesita, que ella no encajaba en ese cuadro, que era demasiado mayor, demasiado cansada, demasiado consciente de sí misma, que siempre habría otras, más jóvenes, más ligeras, menos rotas, que lo rodearían, que podrían darle algo que ella no tenía, algo que ni siquiera sabía si alguna vez tuvo. Una de las chicas arrastró a la otra para irse, lanzando una mirada que no alcanzó a descifrar. Teja, por su parte, se quedó solo, indiferente, ni siquiera se había dado cuenta de que Jesús había vuelto, y cuando la vio, solo preguntó con total normalidad si ya estaba lista. Ella asintió, pero no pudo evitar preguntar. ¿Quién era ella? No la conozco, respondió él como si realmente no la conociera. Y puede que fuera cierto, pero eso no cambió nada en su pecho, porque Jesús no peleaba contra la realidad, peleaba contra lo que ella misma creía de sí, contra esa voz que le repetía que nunca sería suficiente. Aún así, Teja volvió a tomar su mano con total naturalidad, como si nada de lo anterior hubiera ocurrido. ¿Le gustaste?, preguntó ella, pero se detuvo a tiempo, oyéndose a sí misma y sintió vergüenza. Fue ella quien puso las reglas, fue ella quien dijo que esto solo era físico, que no debían implicarse, que no debía importar. ¿Y ahora qué?, preguntando como una novia celosa. ¡Ay, Jesús! Teja, por su parte, se inclinó un poco, con esa media sonrisa que usaba cuando iba a decir algo que probablemente ella no quería escuchar. Ella dijo que era buena leyendo rostros. ¿Los rostros? ¿Y qué fue lo que te dijo?, preguntó ella, olvidando sus celos, llena de curiosidad. Dijo que mi vida está llena de desgracias, que nací sin suerte, destinado a ser maltratado y vivir miserablemente, y que moriría joven. Jesús abrió los ojos escandalizada, no porque creyera en esas cosas, sino por lo tranquilo que él lo decía, como si estuviera leyendo su horóscopo en voz alta, pero entonces como buen narrador que sabe cómo enganchar al oyente. Teja sonrió. Afortunadamente, también me dijo que si conozco a la persona correcta, encontraré la felicidad. Aparentemente, una mujer mucho mayor que yo,
quizás unos 10 años más, y cuyo nombre empieza por Na y termina en Geso. Se apoyó ligeramente en ella, aguantando la risa. Geso lo empujó un poco, sintiéndose como una completa idiota por habérselo creído siquiera por un segundo. Pensé que estabas hablando en serio. Estoy hablando en serio. ¿Crees que soy tonta? Me voy, compra tu propio ramen. Intentó alejarse, pero no llegó ni a dar un paso cuando escuchó la voz de él atrás. ¿Me tirarás después de usarme? Ay, por Dios, cierra la boca. ¿Qué van a pensar si te oye la gente? Pero él solo la miró sonriendo, sabiendo que había ganado esa pequeña batalla. Porque en ese instante Geso no estaba pensando en las chicas de antes, ni en su edad, ni en si era suficiente o no. Solo estaba allí junto a él, siendo ella, riéndose sin darse cuenta, permitiéndose disfrutar. Porque él lo sabía. El mundo de Na Geso no se movía rápido, no como el de los demás. Ella no dejaba atrás a nadie con facilidad, mucho menos a alguien que ya la había herido. Y aunque ese alguien no estuviera más presente, la herida seguía viva. Pero ella estaba cambiando, lentamente, casi imperceptible, como una flor que florece cuando nadie está mirando, volviendo a sentir, volviendo a sonreír, volviendo a brillar. Y Teja deseaba ser parte de todo eso. No para salvarla, él no era un héroe, pero sí quería estar allí, acompañarla, ser quien calentara su corazón cuando el frío regresara. Y si tenía que repetir una y otra vez cuánto la quería, si tenía que decírselo 100 veces hasta que ella empezara a creerlo, lo haría. Porque ella no era difícil de amar, solo necesitaba que alguien tuviera la paciencia suficiente para quedarse. Esta era la primera vez después de mucho tiempo que Jay disfrutaba de un día libre. La mujer a su lado no dejaba de preguntar acerca de su nuevo maestro, aquel excéntrico muchacho que más que estricto parecía un lunático. Y Jay sonrió sin humor. No por cortesía, sino porque su contrato de confidencialidad era más estricto que un voto de silencio en un monasterio. La mujer rodó los ojos, él le dio otra calada a su cigarro y por un rato el mundo fue simple. Porque si Jay había aprendido algo en su línea de trabajo era disfrutar mientras puedas. El caos siempre regresa, y probablemente para apuntarte en la cabeza. Al final, Geso cedió. Compartir un solo paquete de ramen no era una mala idea, considerando todo lo que ya habían comido durante el día. Teja había sugerido comerlo al aire libre junto al río Han. Sí, sonaba cursi, pero bueno, se lo había ganado. Así que ella aceptó mientras él cargaba con el recipiente humeante lleno de fideos picantes como si fuera un trofeo. ¿Y qué más querías hacer hoy, pero no pudimos?, preguntó ella, y Teja sonrió como si hubiera estado esperando esa pregunta. Tantas cosas que no sé ni por dónde empezar. Ella lo miró tratando de hacer un recuento mental de todo lo que ya habían hecho. ¿De verdad quedaba algo más por hacer? Bueno, dime al menos una. Quiero ir de compras contigo, cocinar juntos algo casero, visitar una casa del tarot y que me lean la fortuna del amor. Nunca he dicho este tipo de cosas antes. Bueno, eso fueron varias cosas. Geso lo observó, no segura de si hablaba en serio. ¿Nunca le habían leído la fortuna? ¿Nunca había cocinado con alguien? ¿O nunca había tenido novia? Eso último era difícil de creer. Teja tenía toda la pinta de haber salido con muchas chicas, o al menos eso era lo que su cara decía. Pero igual, ella no creía en esas cosas. Normalmente son unos charlatanes, murmuró, y ahí, sin avisar, le vino un recuerdo. Años atrás, cuando aún pensaba que el amor era algo estable si lo alimentabas bien, fue con Min Sheol a una casa de tarot, solo porque a él le pareció divertido. La adivina era una anciana vestida con un hanbok algo desteñido, con la mirada sabia y esos dedos huesudos que olían a incienso. La mujer había mirado fijamente a Min Sheol y le había dicho: «Dile a tu niño interior que siga siendo amable con esta chica». Min Sheol, en su clásico juego de mira cómo soy encantador, se giró hacia Geso y le preguntó si había sido bueno con ella. Y ella, claro, asintió, porque en ese entonces todavía respondían con el corazón, pero la anciana no había terminado. «Me refiero a que sigas actuando así en el futuro, para que no lamentes dejar las buenas acciones por malos deseos», había advertido. Luego volteó hacia Geso y frunció el ceño confusa. «¿Eres la mayor en esta relación?». Min Sheol fue el primero en reaccionar. No, yo soy mayor que ella. Pero la adivina negó con la cabeza pensativa. «Qué extraño, en tu vida veo a un hombre mucho más joven», dijo como si pudiera ver la escena de otro tiempo en una pantalla invisible. Y eso bastó para que Min Sheol se levantara y la sacara de allí, murmurando sobre farsantes y la pérdida de dinero. Pero justo antes de que cruzaran la puerta, la anciana agitó un manojo de cascabeles en dirección a Geso y gritó: «Ten cuidado con ese hombre antes de que te dejen la ruina hasta los huesos». Ella gritó algo más, pero
pero ya ni siquiera podía recordarlo. Jesús solo se quedó con el eco de esos cascabeles y un mal presentimiento que, al parecer, tardó años en cumplirse. ¿Fue muy malo entonces? Preguntó Teja, divertido por la anécdota. Nada, cosas tontas, respondió ella, minimizando el impacto que le había dejado, pero en realidad esa mujer había sido bastante exacta. Teja no insistió, en cambio miró al horizonte con una media sonrisa y murmuró: justo a tiempo. Jesús siguió su mirada, el cielo comenzaba a teñirse de naranja y rosa, los rayos del sol se reflejaban en el río Han como si alguien hubiese derramado un puñado de estrellas líquidas. Así que la comida solo era una excusa, ¿verdad? Gracias, es hermoso. Susurró ella dejando que su voz se perdiera entre el murmullo del viento, pero mientras el paisaje la envolvía y su mente divagaba, para Jesús, el amor, ese que alguna vez creyó eterno, terminó deshaciendo promesas con una aventura cliché de oficina. Al final del amor solo quedan restos, algunos sucios, otros mezquinos, como basura emocional que no sabes si reciclar o quemar. ¿Y para qué volver a empezar si ya sabes cómo termina? Ella no era tan ingenua como para volver a creer en el amor juvenil, pensó, pero justo cuando se sumía en sus pensamientos, Teja le pasó el recipiente con sopa para que lo sostuviera, y sin previo aviso, se inclinó y la besó. El atardecer seguía allí cálido y hermoso como si lo hubieran planeado para ese momento. El vapor del ramen seguía subiendo, la ciudad allá atrás seguía con su ruido indiferente, pero dentro de ella todo se quedó en pausa. No se apartó, no supo si fue por sorpresa, por miedo o porque en el fondo quería que alguien lo intentara, aunque fuera tarde, aunque no durara, aunque supiera de memoria cómo terminaban este tipo de historias. Y puede que Teja ahora estuviera convencido de que él sería sincero hasta el último minuto de este amor, pero ella sería quien siempre contaría los días hasta decir adiós. Para Jesús, el amor era como ese atardecer. Hermoso, sí, pero con fecha de vencimiento, algo que inevitablemente se va aunque te quedes mirándolo hasta el final. Pero para Teja, en cambio, ese mismo atardecer era solo el cierre de un día y la promesa de otro, un ciclo, un comienzo. Y en ese espacio entre lo que él esperaba y lo que ella temía, entre la esperanza y la despedida, Jesús solo pudo pensar en una cosa. No la dijo, ni siquiera lo miró al pensarlo, solo lo pensó bajito dentro de sí. Lo siento, porque en el fondo todavía no podía creer que alguien pudiera quedarse, mucho menos por ella. Unas horas después y a solo 60 minutos del cierre del supermercado, Jesús miró a Teja con una expresión seria. No por algo profundo, no. Era la mirada de toda una cazadora de descuentos. Y luego de un mini discurso sobre su estrategia para conseguir las mejores ofertas, salió disparada por el pasillo como si estuviera en una maratón. Teja sonrió de lado, no por burla, sino porque verla tan comprometida con algo tan cotidiano le pareció adorable. Y en ese momento pensó que aunque no vivieran juntos, aunque lo suyo técnicamente fuera una relación física, en momentos como esos parecían más pareja que muchas otras que sí compartían techo. Y hablando de los miserables, Min Sheol se encontraba lidiando con una realidad muy distinta. Ari estaba sentada junto a él hablándole con total seriedad sobre cambiar de auto, porque el color del suyo no combinaba con su personalidad. Así, sin pena, como quien cambia de calzón. Según ella, su padre siempre le daba todo, así que, ¿por qué no? Min Sheol rodó los ojos y se mordió la lengua para no decir lo primero que pensó, que esa idea era como mínimo ridícula, que la chica con la que había empezado algo porque parecía libre y espontánea le parecía ahora insoportablemente inmadura. Y sí, al principio su energía fue refrescante, su capacidad para decir lo que pensaban sin preocuparse por lo que dirán le pareció atractiva, pero últimamente esa misma energía empezaba a asfixiarlo. «Vamos a una cita, opa, no quiero ir todavía a casa», dijo ella haciendo un puchero. Estoy cansado, esas cosas se hacen en los días libres, respondió él sin mirarla. Cada vez que dices eso siento que estoy saliendo con un señor de 70 años. Bueno, soy alguien mayor, soltó él esperando que eso cerrara el tema, y lo hizo, por 5 segundos, hasta que Ari lanzó la bomba. Opa, ¿y si tenemos un hijo? Él giró el rostro mirándola como si hubiera dicho una ridiculez. ¿De qué diablos estás ¿De hablando? qué te parece que hablo? Por supuesto de formar una familia, casarnos, tener un bebé. Eso no es algo que se dice a la ligera. No estoy hablando a la ligera, ya lo he pensado seriamente. Ni siquiera tienes la edad
edad para hablar de matrimonio. Tengo 26 años, eso no es poco. ¿Por qué siempre que lo menciono tú siempre cambias de tema? ¿Acaso me ves como una niña? Y en respuesta, Min Sheol no contestó con palabras. En vez de eso, se inclinó y la besó. Un beso que en otro momento habría bastado para desviar la conversación. Pero esta vez Ari no bajó la guardia. Aunque se sonrojó, no se dejó disuadir. Siempre haces esto, cambias de tema para no responder, pero sé lo que pasa. Sé que soy yo la que siente más, la que más se aferra y lo he soportado porque te quiero. Pero ya no puedo hacerlo para siempre. Solo te pido una cosa, piénsalo. De verdad quiero formar una familia contigo, continuó ella, mientras Min Sheol solo pudo apretar el volante para no soltar el fastidio que comenzaba a escalar por su garganta. Sí, finalmente, Ari ya lo había hartado. Hyeso le dio las gracias a Tae-ha por acompañarla a hacer las compras, y no solo por eso, sino por haber hecho que todo el día se sintiera agradable, incluso divertido. Él le devolvió la sonrisa, respondió algo parecido, nada que rompiera el equilibrio de lo que eran, y ya se disponía a irse cuando ella lo miró con una duda en el rostro que la traicionó por completo. Lo detuvo y Tae-ha se quedó quieto, esperando. Hyeso respiró hondo, tragó saliva y finalmente habló a trompicones. Aún hay algo que nos falta hacer, hazlo y luego puedes irte, murmuró. Pero Tae-ha no se movió ni un milímetro. En lugar de eso, su sonrisa apareció lenta, traviesa, sin ocultar que se estaba divirtiendo con la incomodidad de ella. No entiendo muy bien a qué te refieres. Le respondió fingiendo inocencia. Hyeso bajó la mirada, visiblemente frustrada por su juego. Tú cocinaste la última vez, así que esta vez quiero hacerlo yo. Quédate y desayunemos juntos mañana antes de que te vayas. Era una invitación disfrazada, apenas camuflada. Sus mejillas estaban rojas, pero Tae-ha no tenía prisa, no cuando podía disfrutar de verla nerviosa. Una señora me dijo una vez que no me metiera con los adultos o terminaría en problemas. Le susurró inclinándose hacia ella con el tono de quien cuenta un secreto indecente. Ella bufó reconociendo la trampa y se giró para entrar. Tomó el pomo de la puerta y lo giró con decisión. Si no quieres, entonces olvídalo, empezó a decir sin siquiera mirarlo, pero no alcanzó a cerrar la puerta. Tae-ha colocó el pie justo a tiempo, bloqueando el movimiento con total naturalidad. Nunca dije que no. Musitó, mientras empujaba suavemente la puerta para entrar tras ella. Lo que ninguno de los dos notó fue la silueta masculina que se mantenía a distancia, observándolos desde afuera. Una figura inmóvil, callada. Y no era Jae, mucho menos Min Sheol. Una vez dentro, Hyeso se puso a organizar la ropa que había adquirido esa tarde, aprovechando que Tae-ha estaba dándose una ducha rápida. Dobló cada prenda con esmero. Hyeso no pudo evitar pensar en lo afortunada que se sentía últimamente, y eso ya era decir mucho. Toda su vida la suerte la había ignorado, pero ahora había conseguido lo equivalente a varios años de ropa bien comprada, en un solo día. Una victoria para alguien que llevaba tiempo lidiando con puras derrotas. Y entonces se dejó caer sobre el piso con una sonrisa boba, rodando y abrazando su ropa nueva como si fueran peluches. Estaba tan metida en su mundo que no escuchó cuando se abrió la puerta del baño. ¿Qué haces? Preguntó Tae-ha con el cabello aún húmedo, viéndola en pleno ataque de ternura consumista. Ella se incorporó tan rápido como pudo, intentando salvar algo de su dignidad. Solo estoy ordenando la ropa, dijo, retomando su tarea con la misma solemnidad con la que alguien finge no haber sido pillada haciendo el ridículo. Déjame ayudarte. ¿Qué dices? ¿Eres un invitado? ¿Por qué harías esas cosas? Porque me gustan estas cosas, respondió él, y sin más comenzó a doblar camisetas y pantalones. Hyeso lo miró sin disimulo. A veces olvidaba lo fácil que era hablar con él o simplemente estar cerca. Desde afuera, Tae-ha podía parecer una persona fría, casi impenetrable, con un rostro que no delataba ni media emoción, pero había un detalle que lo traicionaba: sus orejas. ¿Sí? Eran su delator más fiel. Cada vez que algo lo ponía nervioso o contento, se teñían de rojo como si tuvieran vida propia, y justo ahora, bueno, él parecía estar de buen humor. Ella lo notó y sin pensarlo mucho se acercó poco a poco, como si algo en ella, o quizá todo, quisiera confirmar su teoría, y antes de detenerse a medir consecuencias, Hyeso simplemente le mordió una. No fue fuerte, tampoco fue serio, solo fue uno de esos impulsos que nacen de la mezcla peligrosa entre ternura, atracción y descaro contenido. Tae-ha se giró de inmediato, con sorpresa y algo más difícil de definir en su mirada, y al darse cuenta de su descaro, ella se cubrió la boca con las manos, roja hasta el frente, intentando soltar una excusa coherente.
diferente, pero todo lo que salían eran sonidos nerviosos y monosílabos que no ayudaban en absoluto. Él sonrió, no la clase de sonrisa que tranquiliza, sino esa que avisa que algo peligroso está por pasar. Comenzó a acercarse a ella como si jugara al gato y al ratón, hasta que la atrapó alzando sus manos por encima de su cabeza. ¿Mi señora? ¿Qué acaba de hacer? Murmuró con voz baja y peligrosamente divertida, con la mirada de alguien que prometía una noche muy larga. Yo te mordí, dijo ella con la voz más pequeña de lo que le habría gustado. ¿Por qué? Preguntó Teja con una calma peligrosa. No sé por qué lo hice. ¿No sabes? Entonces quizá deba enseñarte. Susurró él mientras bajaba el rostro hacia su cuello, y todo fue como encender un fósforo. Sus labios encontraron ese rincón familiar que él conocía bien. Jesús sintió como cada parte de su cuerpo reaccionaba a ese simple contacto. Sintió las cosquillas, luego los temblores. ¡Ay, señor! Él continuó y ella ya no sabía si estaba siendo seducida o simplemente cayendo sin remedio en su hechizo. En un intento desesperado por mantener al menos una mínima compostura, se retorció un poco, se inclinó y apagó las luces. Un intento completamente inútil, ya que Teja la atrapó antes de que pudiera alejarse 1 centímetro. La sostuvo contra la pared y el aire entre ambos se volvió espeso. Él jugó con el borde de su polo llevándoselo hasta los labios, y por alguna razón que no entendía del todo, ella obedeció. Teja la observó como si acabara de descubrir su fantasía favorita, y el brillo en sus ojos fue tan intenso como el calor que se instala entre ellos. Se inclinó hacia ella, la besó con una mezcla de ternura y hambre, y el resto fue una conversación silenciosa entre piel y deseo. Jesús temblaba, todo lo que sentía estaba a punto de desbordarla. Cada caricia suya parecía venir con instrucciones precisas sobre cómo perder la cabeza, así que lo detuvo, pero esta vez fue ella quien tomó la iniciativa. Lo empujó suavemente y él, sorprendido pero entretenido, se dejó guiar hasta quedar recostado en el suelo apoyado contra la pared. Ella tomó el control con una decisión que lo sorprendió. Tú te quedas quieto, le advirtió, y después de eso ya no hubo palabras. Muchos minutos después, aún recuperaban el aliento y Teja le preguntó entre pícaro y orgulloso. ¿Terminaste? Ella no respondió. Solo lo miró como quien ha corrido una maratón, pero justo cuando pensó que todo había terminado, él volvió a moverse. Así, esto apenas era el comienzo. Ay, Señor, bendice estos alimentos. Amén. Recuerden, chicos, que este video tiene su versión baguette a través de nuestro canal privado. Link en el comentario fijado. Hola. Antes de irte, no olvides dejar una rosa. 10 de ellas serán suficientes. Pero si eres tímida, está bien. Puedes ayudarnos con un like o compartiendo este video. Espero que te haya gustado. Nos vemos pronto. Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.